Segundo vídeo sobre las similitudes, importantes similitudes entre el Tao Te Ching y el Bhagavad Gita y el Advaita Vedanta. En este segundo vídeo vamos a reflexionar sobre 3 puntos, que es el arte de gobernar, cómo se contempla en las dos vías, y el importantísimo concepto, la unidad detrás de la multiplicidad. Al final todo emana de una única realidad, el Tao Brahman, y todo vuelve a ella. Y el tercero es la necesidad de vivir en armonía con los ciclos y cambios inevitables. Es, de alguna manera, aceptar el flujo natural de las cosas. En el primer vídeo os había hablado sobre todo 2 puntos, que es las increíbles similitudes entre el Tao, recordar que el Tao, que puede nombrarse, está más allá de las palabras, y el Nirguna Brahman del Advaita Vedanta, que es la convergencia absoluta de la no dualidad. Y también que ambos sistemas, aunque con matices, proclaman la necesidad de la acción desapegada, que es el Wu Wei, el no hacer del taoísmo, el Karma Yoga. Soy Pedro Noney, soy traductor de 2 versiones del Bhagavad Gita. Una es, lo podéis ver aquí, el libro que he realizado, que contiene la traducción de Gita de acuerdo a Gandhi. Y os tengo que decir, ya os lo he dicho varias veces, que los 2 libros que más me fascinan de todos los caminos espirituales que he estado estudiando son precisamente el Gita, este maravilloso libro de sabiduría, y el Tao Te Ching, este pequeño libro de Lao Tse, que es una maravilla, pero a veces muy difícil de entender. Sea como sea, vamos a analizar estas 3 similitudes importantes que nos quedan por analizar. Vamos a ver sobre el arte de gobernar. En el Tao, el principio derivado del Wu Wei es gobernar sin gobernar. El gobernante supremo actúa con tal naturalidad y armonía con el Tao que todo fluye sin necesidad de imponerse. No hay leyes opresivas, no hay propaganda, no hay miedo ni adulación forzada, no hay nada de todo lo que estamos acostumbrados a ver en la política de hoy. Y hay un verso que a mí me cautiva del Gita, dice: cuanto más se promulgan leyes y decretos, más ladrones y bandidos hay. Fijaros hoy en día en nuestra sociedad occidental, que estamos hiperregulados, sobre todo sobre un exceso de leyes, legislaciones y reglas, en muchos casos incompatibles incluso entre sí, que el ciudadano normal no es capaz de entender ni la razón por la que hay detrás. Fíjate en un ciudadano normal. Yo, por ejemplo, estoy en Barcelona, estoy sometido a las leyes de mi ayuntamiento. En el caso de España, a las leyes de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a las leyes del Estado español y a las leyes de la Unión Europea, y por encima a las leyes de la OMC, etcétera. Y además es un proceso totalmente extraño. La Unión Europea dicta unas directivas que hay que transponerlas al Estado español. Tardan unos años, hay un equipo de funcionarios que la redactan cambiando alguna cosa y hacen otra ley que no puede ir en contra de la europea, y lo mismo se replica en la comunidad autónoma, que al final es otra ley, y en España tenemos como 17 leyes que no puede ir contra las de España ni contra la directiva. Y la pregunta es directa: ¿por qué no usamos todas las directivas de la Unión Europea? Bueno, me he ido un poquito, pero la idea es clara: cuanto más leyes, más ladrones hay. El pueblo simplemente vive en paz y prosperidad, y apenas repara en que alguien gobernase esa ideal taoísta, porque el orden surge espontáneamente como el agua que baja por el valle sin esfuerzo. Es decir, el liderazgo perfecto es invisible y sin imposición. Y Lao Tse nos dice: el mejor gobernante es aquel cuya existencia apenas se nota. El Bhagavad Gita también analiza este tema y nos enseña que el verdadero arte de gobernar no es ninguna técnica administrativa ni política, ni tampoco ninguna estrategia militar, sino la transformación interior del gobernante en un yogi en acción, valiente pero desapegado, justo pero compasivo, firme pero humilde ante Dios. Un rey así no necesita propaganda, su mera presencia restaura el Dharma. Me viene al caso ahora el presidente de India, Narendra Modi, que a veces ha sido muy criticado por su ortodoxia, pero es necesario contar una anécdota. Cuando era joven, yo creo que tenía 16 o 17 años, o menos, no lo sé, no me acuerdo, intentó entrar como monje en la orden Ramakrishna. Ramakrishna es este señor que veis de aquí.
un místico del siglo XIX, un avatar para muchos, y a su muerte Vivekananda, su discípulo, creó la orden Ramakrishna, que hoy está presente en muchos países. Pero bueno, Narendra Modi intentó entrar en la orden Ramakrishna y le dijeron que no, que él tenía una misión mucho más importante, y con el tiempo se ha visto que esta misión era gobernar India. Pero si escucháis los discursos que hace, realmente son una maravilla. Está citando continuamente a Vivekananda, Ramakrishna, al Gita, los principios del Vedanta, y vale la pena. Y además, su sucesor parece ser que será el yogi Ayidranatha, si lo he dicho bien, que es un yogi. ¿Os imagináis una de las mayores, la mayor democracia del mundo, la cuarta o quinta economía del mundo, una potencia militar, financiera, tecnológica, empresarial, que tenga un presidente que sea yogi? El Bhagavad Gita ya nos lo anticipaba, porque Krishna nos pone como ejemplo de buen gobierno el caso del legendario rey Janaka, el rey sabio que actuaba como instrumento del Dharma, sin ningún tipo de deseo personal. Y Krishna dice, el rey Janaka y otros reyes alcanzaron la perfección al realizar sus deberes prescritos, incluso teniendo en cuenta la necesidad de mostrar el camino correcto a las masas. Debes trabajar, es decir, debes ser un ejemplo para la humanidad. Y también nos recordaba que el yogi actúa sin apego y por el bienestar de la humanidad. Y hay un verso precioso que dice, así como el ignorante trabaja pegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. En el capítulo 16 del Gita vemos a los gobernantes, o en general cualquier persona, nacidos con la herencia divina, y los que han nacido con la herencia demoníaca. O en cualquier país. Veamos el caso de Venezuela. Venezuela tenemos a María Corina Machado, la premio Nobel de la Paz, que representa la luz. Y hay un verso del Gita que dice, la herencia divina crea la libertad, la diabólica, la esclavitud. Y en la otra parte vemos al terrible Nicolás Maduro, la oscuridad. Y el Gita nos dice sobre aquellos hombres que han nacido con herencia diabólica, a este enemigo ya lo maté, a otros también los mataré. Yo soy el Señor de todos, el placer es mío, la perfección es mía, la fuerza es mía, la felicidad es mía. Y si uno piensa en España, mi querido país, yo veo una oscuridad, un Maduro en Zapatero y en Pedro Sánchez. La descripción que hace de los hombres nacidos con la herencia diabólica es la descripción perfecta de estos hombres. Y no olvidéis que yo estuve en un instituto de Alemania como consejero de Berlín, y una vez me llamaron y me dijeron, Pedro, mira que hemos nombrado presidente de honor al señor Zapatero, y automáticamente presenté mi división, y lo hice porque sabía perfectamente, yo en esa época trabajaba mucho con América Latina, las barbaridades que estaba haciendo como embajador del régimen de Maduro. Al final es democracia o libertad o totalitarismo. Y además Krishna nos dice que el verdadero gobernante protege a los débiles castigando a los malvados. Krishna se encarna para proteger a los débiles y mantener el Dharma, acordaros. Otra similitud importantísima, es una de las cosas que a mí más me maravilla de estos sistemas no duales, que es la unidad detrás de la multiplicidad. Es decir, todo emana de una única realidad y vuelve a ella. El Tao, el camino, lo inexpresable, la fuente sin nombre, es lo absoluto, lo no manifestado. Del Tao surge el uno, la unidad primordial, el estado de no dualidad, es la totalidad indivisa. Y hay un verso que os dice, el Tao da nacimiento al uno, el uno al dos, el dos al tres y el tres a los 10.000 seres, es decir, a toda la humanidad. De esa unidad primigenia surge la primera polaridad, el yin y el yang. El dos es la dualidad, la separación aparente, el movimiento que permite algo. Que algo sea al contrastar con supuestos. Si tú no existe el bien sin el mal, no existe el día sin la noche o la luz sin la oscuridad. Sin el dos no habría relación, ni cambio, ni vida. Es la causalidad. Cuando el yin y el yang interactúan surge un tercer elemento, la armonía, la tensión creativa, el hijo de la interacción de los opuestos. En algunas interpretaciones esto es el ki,
la energía vital, o el ciclo tierra-hombre, perdón, cielo-tierra-hombre, o el espacio entre los polos donde todo esto sucede. Y el 3 representa la reconciliación y la generación. El término 10.000 seres, que es una expresión que vamos a encontrar bastante en el Tao, se utiliza para definir la infinidad, todo lo que existe. A partir de esta tríada dinámica, unidad, dualidad, interacción creativa, se despliega la multiplicidad infinita del mundo fenoménico. Las personas, los animales, las montañas, los pensamientos, es decir, todo. Todo el conjunto de nombres y formas en términos del Vedanta. Y este concepto de unidad en la diversidad es la base del Advaita Vedanta. Y Krishna nos dice: yo soy la fuente de todo, de mí todo procede. Y en el verso 10 del capítulo 20, el yoga de las manifestaciones divinas, vemos un precioso mensaje que nos dice: yo soy el ser, el Atman, asentado en los corazones de todas las criaturas. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Y en el capítulo sobre el yoga de la meditación vemos el todo es uno, la unidad en la diversidad, la continuidad y la no separación. Y Krishna nos dice: el sabio armonizado en el yoga ve el ser en todos los seres y todos los seres en el ser. Él ve lo mismo en todas partes. Esa es la esencia del Advaita Vedanta, del todo es uno. Siglos más tarde, el Advaita Vedanta iluminaría al padre de la física cuántica, Erwin Schrödinger. A mí me maravilla este influjo que ha tenido el Advaita Vedanta y también el Tao en esas mentes privilegiadas del siglo XX, en esos matemáticos y físicos. Yo creo que les despojó de los tabús de la ciencia, abriéndole la visión a conceptos absolutamente nuevos venidos de estos caminos. Y Erwin Schrödinger, el premio Nobel de Física, decía: la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Recordar que estos grandes físicos y matemáticos, por ejemplo Einstein, también estaba enamorado del Gita y decía que cuando reflexionaba sobre cómo Dios había creado el universo, en el Gita todo lo demás le parecía superfluo. O del padre de la bomba atómica, ahora no me sale el nombre, pero ¿cómo se llama? Bueno, que incluso había traducido una versión propia del Gita del sánscrito al inglés, y cuando hizo el experimento de los Álamos, pues recitó uno de los versos del Gita, aquel de yo soy la muerte, la destrucción de los tiempos, etc. Otra de las similitudes importantes del Tao con el Gita es vivir en armonía con los ciclos y con los cambios inevitables. Es la aceptación del flujo natural. Todo extremo contiene ya la semilla de su opuesto y se transforma inevitablemente en él. Después de la tormenta siempre viene la calma, después del frío el calor, después del éxito el fracaso. Por eso el sabio taoísta nunca llega al extremo de la fuerza, permanece flexible como el bambú, nunca llega al extremo de la plenitud y por ello siempre deja un poco de vacío. Nunca llega al extremo del yang, ya que cultiva el yin desde el principio. Y el Tao nos dice: todo lo que sube, baja, lo lleno, se vacía, lo fuerte se debilita. Y esta enseñanza de Lao Tse la vemos exactamente igual en los siguientes versos del Bhagavad Gita, en el famoso yoga de la ecuanimidad, y dice: el contacto de los sentidos con los objetos produce calor y frío, dolor y placer. Estas experiencias van y vienen, no son permanentes. Sopórtala. Y más tarde también vemos la definición del Satchitananda en este mismo capítulo, que es: lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Y más tarde Krishna nos explica que el sabio es como el océano que nunca se llena, aunque recibe todo, ni se vacía. Y Krishna nos dice: así como el océano permanece imperturbable por el flujo incesante de las aguas de los ríos que se funden en él, así alcanza la paz el sabio, que permanece inmóvil a pesar de los deseos, y no quien se esfuerza por satisfacerlos. El sabio taoísta, de este maravilloso libro, el Tao Te Ching, que es de lectura obligatoria para cualquier camino buscador espiritual, y el Yani Yogi, definido en el Bhagavad Gita de la Advaita Vedanta,
viven en ese mismo punto de equilibrio donde ya no hay ni subida, ni bajada, ni euforia, ni depresión, ni victoria, ni derrota. Soy Pedro Nona y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y si os ha gustado, compartirlo, que llegue a la mayor gente posible, comentarlo o suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias. Namaste.